Dios te bendiga, Dios te guarde. Por aquí la pastora Betsaida Rodríguez en Streaming Encuentro con Dios. Streaming Encuentro con Dios, como todos los jueves aquí por MDC Radio, la emisora familiar del siglo XXI. Y hoy yo les quiero compartir en un breve tiempo de Streaming Encuentro con Dios la generosidad. Vamos a hablar de la generosidad en todos los ámbitos de la vida de un cristiano. Esto es algo que se le hace muy difícil a muchos completamente llevar a cabo. A muchos se le hace muy difícil dar. Hay muchos que les encanta recibir, pero darle a otros se piensa dos veces. Darle a otros se le hace difícil a los demás. Pero yo quiero que usted entienda que dar es una bendición. La palabra nos habla que es mejor dar que recibir. Porque lo que tú das te llena en el espíritu. Pero lo que tú recibes te llena en lo material, te va a llenar en lo que tú necesitas y es temporero. Pero el que da tiene algo permanente que se sella dentro de su corazón. En estos tiempos estamos viendo que el amor de muchos se ha enfriado. Que ese primer amor que tenía aquella primera iglesia de los Hechos, donde se repartían todas las cosas, eso se ha perdido. Eso es muy triste verlo hoy en día porque estamos buscando lo que verdaderamente es lo temporero y lo pasajero. El que no da, el que no tiene generosidad, no puede recibir la bendición de Dios en una plenitud. ¿Por qué? Porque te estás restringiendo tú mismo. Te estás restringiendo tú misma. Hay ministerios que solamente recogen para sus ministerios y ven un ministerio caído y no lo ayudan. Hay pastores que tienen unos lugares que Dios los ha puesto o tienen, a lo mejor no son ricos, pero tienen la solvencia de ayudar a alguien en algún momento dado y no lo hacen porque su iglesia es primero. Cuando nosotros verdaderamente vivimos la palabra de Dios, una de las cosas que el cristiano desarrolla, el verdadero cristiano, es la generosidad. La generosidad nos habla muy claro que todo lo que nosotros podemos entender de la generosidad es que nosotros entendamos que Dios envió a su Hijo por ser generoso. Él tuvo un amor para con nosotros que entregó a su único Hijo para morir por ti y por mí. Tenemos que entender primeramente que todas las cosas que son de Él, Él nos las ha otorgado. Él nos las ha dado, nos las ha puesto en la mano, nos ha dicho, mira, esto es tuyo. Esto que yo, siendo Dios, poseo, te voy a entregar en sacrificio a mi Hijo para salvarte. Él nos lo dio con todo el amor de su vida para que no nos perdiéramos. Y esa esencia de Dios es la que nosotros tenemos que vivir. Primero tenemos que reconocer que todo le pertenece a Él. Primero tenemos que entender que todas las cosas son posibles por Él. Que los zapatos que tú tienes hoy estén rotos o no estén rotos, es por la gracia de Dios que tú los tienes. Que hoy pudiste tener pasta de dientes para lavarte los dientes, porque es por la gracia de Dios que tú lo tienes. Y si tienes 3 tubitos de pasta de dientes y ves que hay un hermano que está pasando trabajo, no le preguntes si tiene pasta de dientes, saca un tubito y llévale la pasta de dientes. A veces pensamos que la generosidad es solamente dinero, pero la generosidad va mucho más allá que el dinero. Cuando nosotros entendemos que de Dios son todas las cosas y que a Dios le pertenecen todos los tiempos y todo lo que tenemos,
podemos entender el Salmo 19 del 1 y 2, que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Mira todo lo que Él tiene. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, Él lo hizo, es de Él. Si tú vas y tú vas, vamos a decir, y tú formas un jardín en tu casa y ese jardín tú lo riegas, tú lo cuidas, puede venir el vecino a decir, ese jardín es mío, lo hice yo. No, te pertenece a ti, es tuyo. Tú pasaste el trabajo, tú eres el que estás cuidando esas plantas, tú eres el que lo estás poniendo bonito. Asimismo, es que tenemos que entender que todo lo que Dios creó es de Él. Contándote a ti. Dice ese Salmo 19, 1, 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es tan grande y tan poderoso lo que Dios es, que mira cómo lo hizo. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Quiere decir, hermanos, que aún cuando vemos que la luna llegó, nosotros sabemos que emite la palabra de que mañana va a ser de día, no siempre va a ser de noche. Igual que una noche va a decirte, óyeme, no va a ser de noche todo el tiempo, no va a ser de día todo el tiempo, no va a ser de, o sea, va a haber un movimiento y declara que la sabiduría de Dios es tan grande que Él lo hizo así. Porque es que solamente un Dios poderoso puede hacer que un día emita palabra a otro día y una noche a otra noche declare la sabiduría de un Dios tan sabio y tan poderoso como Él. De este salmo nosotros podemos aprender que la creación de Dios, los cielos y la tierra hacen varias cosas. Y vamos a desglosarlos. Declaran la gloria de Dios. Ellos declaran la gloria de Dios, repito, hacen otro detalle más, proclaman la obra de sus manos, emiten palabra y ¿sabe qué más? Declaran sabiduría. Hay 4 palabras esenciales en este salmo. Declaran, proclaman, emiten y declaran, pero todo lo que proviene de Dios. Podemos aprender de la creación de Dios si examinamos las cosas, pero bien detenidamente. Que nos sentemos y tratemos de entender. Óyeme, ¿podemos comprenderlo de verdad? Se te va a volar los sesos, como dicen por ahí, como yo siempre digo. Se te va a volar la cabeza, no vas a poder examinar a plenitud la grandeza de Dios. Ni aun los científicos ni los astrólogos se pueden que estudian las estrellas pueden ver cómo es posible que todo esto esté ahí, todas estas lumbreras estén en este lugar, la fotosíntesis de las plantas, todo esto. Así como hay unas leyes físicas que producen el orden de que en el universo no haya un caos. Hay un orden en el universo, en la galaxia donde estamos flotando. Hay un orden que no permite que el universo caiga en un choque de planetas, en un caos. Mira qué cosa más tremenda. Dios también asimismo ha puesto en movimiento unas leyes, pero son unas bien poderosas y son las espirituales, las que gobiernan tu vida y las que gobiernan mi vida, aleluya. Una de esas leyes, para que usted lo sepa, por si no lo sabía, es la generosidad. No se crea que me fui del tema, es que los quiero llevar a un lugar donde tenemos que comprender que es necesario ser generosos. Esa es una de las leyes bien importantes y es una ley espiritual que debe gobernar la vida del hombre también, del hombre que de verdad tiene una relación con Dios, y es esa ley de la generosidad.
Esa ley de la generosidad esta nos enseña de que siembra generosamente, generosamente también segará. Eso está en segunda de Corintios 9:6. Eso es la ley de la generosidad. Siembra generosamente y generosamente tú vas a segar. O sea, si a ti te duele dar 20 y sacas el de 1 y te quedaste con el de 20 porque quieres irte a comer esa comida en específico o quieres irte a no sé, a dárselo a tu familiar en vez de al vecino que apenas hablas con él, tú te estás perdiendo la generosidad de Dios a tu vida. Esto se convierte en una causa y un efecto. ¿Ves lo que te digo? Es una causa y un efecto. Pero esto es espiritual. Esto va más allá de que yo lo di y tan. No, esto es espiritual. ¿Qué pasa? Que cuando tú permites que la generosidad entre a ti, como dice 2 de Corintios 9:6, que lo voy a leer de ese pedacito, esa parte, lo voy a decir de nuevo. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Tú te conviertes en un colaborador. Tú te conviertes en un colaborador del reino de Dios. Como colaboradores de Dios, es importante que tú entiendas dónde están tus responsabilidades. ¿Cuáles son tus responsabilidades como colaborador del reino de Dios? Porque queremos colaborar con el micrófono en la mano y que digan, wow, cómo habla ese hombre, qué clase de sabiduría, wow, wow. No te limites hasta ahí. Hay que colaborar. El cristiano tiene que ser un completo cristiano. Y esta es una parte importante y que depende de nosotros si la hacemos, el ser un buen cristiano responsable. Esto depende de nosotros que otros puedan alcanzar la bendición que Dios tiene para ellos también. ¿Por qué? Porque te van a ver como un ejemplo de que el Espíritu Santo de Dios obra en todas las áreas de tu vida y una en la generosidad, en el área espiritual, y te conviertes en un colaborador donde tú no vas a permitir que solamente fulano sea el que supla la necesidad, sino que tú vas a colaborar para la responsabilidad de lo que tiene que ser la iglesia de Dios. Tiene que ser responsable con los demás que le sirven al Señor y aún con los que no le sirven, porque esto lo puede atraer a Cristo. No sé si me voy a entender. Cuando tú entiendes que Dios es el dueño de todas las cosas, que lo dice el Salmo 24:1 bien clarito, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Tan chulería. Si usted sigue leyendo por ahí, lo va a ver en el Salmo 89:11, en Job 41:11, en Primera de Crónicas 29, del 10 al 14. Por ahí, usted va a entender, mira, del Señor es la tierra, su plenitud, yo soy de él, el mundo que está aquí es de él y todos los que están en el mundo son de él. Es la tierra, es su plenitud, es el mundo, es lo que en él habitan. Todo te pertenece a Dios, tú también le perteneces a Dios. Nosotros no somos dueños, nosotros sencillamente somos administradores. Somos solamente administradores. Dios es el dueño de todo el universo. Tú no eres el dueño de tu iglesia, pastor. Tú no eres el dueño de tu esposa, esposo. Mujer, tú no eres dueña de tu casa, ni eres dueño de tu marido, ni eres dueña de tus hijos, ni eres dueña de tu finanza, ni eres dueña de nada. Aquí solamente tú supones que actuemos como administradores del reino de Dios. Dios es el dueño de todo el universo. De todo el universo. Dice aún más la palabra que toda cosa creada, viva y no viviente, pertenece a Dios. Punto. Todo lo creado, viva y no viviente. O sea, que si tú creaste ese par de chancletas, de sandalia, de zapato, como le quieras decir, si tú las creaste, aún eso no te pertenece a ti, porque el que te dio el entendimiento para hacerlo fue Dios. Y Él te lo pudo haber quitado.
¿Comprendes? Nosotros somos administradores. Dios es el dueño del universo. Dios es el dueño de lo que camina en la tierra porque tiene aliento de vida y de lo que no. Todo le pertenece a Dios, incluyendo, vuelvo y repito, lo material. Es lo material. Lo que es y lo que no es material. Las dos cosas. Todo lo que podamos poseer en esta vida, en lo personal, la familia, el dinero, las posesiones, las carreras, todo le pertenecen a Dios. Porque por Él es que las cosas son posibles. No hay manera que las cosas se hagan posibles sin que Él haya intervenido por medio de la creación. Aleluya. Nosotros somos administradores. Nosotros tenemos que entender que Dios es el dueño de todas nuestras cosas, sean cosas que puedas mirar y tocar como las que no puedes mirar ni puedes tocar. De todo. Él nos ha dado todas estas cosas y nos las ha dado para que nosotros disfrutemos de ellas. Nos las ha dado para que nosotros podamos entender que, mira, Dios ha sido tan bueno que por la gracia y el favor de Él, yo tengo una cama para dormir. Que por la gracia y el favor de Él, yo tengo un vehículo para poder ir de la zona A a la zona B. Una bendición. Todo ha sido por la gracia y por el amor y por la misericordia de nuestro Señor. Y cuando entendemos que todo le pertenece a Dios, entonces podemos reposar en la seguridad de que Él es responsable de su cuidado. O sea, Él va a cuidar de ti. Él va a guardarte. Él va a estar ahí. O sea, Él va a ser responsable del cuidar lo tuyo. Pero nosotros, siendo administradores, que no somos los dueños, sino más bien somos unos tipos mayordomos, ¿ok? Pues tenemos que entender que nuestra función es como administrador, como mayordomo, como usted le quiera decir, es que usted tiene que manejar y tener cuidado de aquello que le pertenece a otro. O sea, si todo lo tuyo le pertenece a Dios porque Él es el creador de todas las cosas, usted tiene que administrar y tiene que cuidar aquello que le pertenece a Dios que no es tuyo. Aquí esto se puso bueno. Nosotros tenemos que decirle al Señor, ok, ¿qué tú quieres que yo haga con esto? Tú eres el dueño de todo y yo quiero que tú me guíes a yo tomar las mejores decisiones porque acuérdate que son varias cosas, que son las posesiones, pero también son tus carreras, es tu trabajo, es tu posición como líder eclesiástico, líder de la iglesia, como le quieran, es tu dinero, es tu familia, eso le pertenece a Él y tú tienes que saber que lo que le pertenece a otro, mira, por lo menos a mí me dan algo, esto es mío y yo lo tiro por donde quiera porque es mío. Pero cuando a ti te dan algo que no te pertenece a ti, que te lo dan para cuidarlo, tú no se pone histérico y lo cuida más que lo propio de uno, porque uno sabe que tiene una responsabilidad aún más grande. Pues eso es lo que tú tienes que entender, que como nada te pertenece, tú tienes una responsabilidad muy grande de ser un buen administrador, un buen mayordomo de todo esto que pertenece a otros. A otros. Quiere decir que ese otro al que pertenece todas nuestras cosas se llama Dios. Él es el dueño de todo. Pero nosotros como mayordomo vamos a cuidar y vamos a manejar lo que es de Él. Y vamos a tener la obligación de ser fieles en esta mayordomía. No es que hoy yo lo quiero cuidar y mañana no siento cómo cuidarlo. Esto le pertenece al creador de todas las cosas. Esto le pertenece al gran Dios. O sea, nosotros tenemos la obligación de que nuestra mayordomía sea constante, sea firme, sea segura,
O sea que nosotros no podemos estar claudicando en dos pensamientos, que hoy yo siento dar y mañana yo no siento dar, que hoy yo siento cuidar esto, pero mañana pues lo voy a cuidar un poco menos porque esto se está moviendo solo. Y como dicen por ahí, si la rueda está hecha, ¿para qué hacer otra nueva? No, eso no es así. Esto es una vida constante en movimiento. En movimiento tenemos que ser fieles en esta mayordomía. Nosotros como administradores o mayordomos, nosotros somos responsables de velar y de cuidar de las cosas que Él nos ha dado. Es muy importante que la cuidemos, las cosas que el Señor nos ha dado. Yo quiero leer Mateo 25 para hacer una pausa del 14 al 30, porque aquí nos explica muy bien cómo nosotros tenemos que ser mayordomos. ¿Qué es lo que el Señor nos está queriendo decir con este Mateo 25, 14 al 30? Como responsables de velar y de cuidar lo que Dios nos ha dado. Y dice así: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000. O sea, 5,000 a uno, 2,000 a uno y 1,000 al otro. A cada uno según su capacidad. Y él vino, pum, le dijo, se fue de viaje, él se lo entregó, él te está dando a ti algo, pero él se fue y con la confianza, ¿ves? De que tú ibas a ser responsable de eso. ¿Qué pasó? El que había recibido las 5,000 fue enseguida, hizo negocio con ella y ganó 5,000 más. Él las duplicó. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Ese también fue y las duplicó. O sea, uno tenía de 5,000, 10,000 y el otro de 2,000 tenía 4,000. Pero el que había recibido 1,000 fue. Cavó en un hoyo en la tierra y escondió el dinero a su señor. Lo guardó. Dijo, esto no es mío, esto es de él, yo lo voy a guardar porque yo no quiero que esto le pase nada. Él lo estaba cuidando, lo estaba protegiendo. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló, esto es una parábola de Jesús, que valga la redundancia. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor, pues, le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dice, lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ya yo iba a leer el Apocalipsis, ya me fui no. Le dijo, hiciste bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Le dio más cosas, le dio más responsabilidades. ¿Ves? Es como el pastorado, el evangelista. Usted lleva la palabra y 5 vienen a Cristo y tú vienes y sigues predicando para que no sean 5, que sean 10. Pues el Señor te va a dar la bendición de que no sean 10, que sean 20, te va a dar más. Entonces le dijiste bien, ven a compartir la felicidad de tu Señor. Que lo estoy leyendo en la versión, nueva versión internacional. Lo voy a leer acá. Voy a seguir con la Reina Valera. Entonces le dijo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, muy bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero cuando llegando también el que había recibido 1 talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo
y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Mira lo que le dijo. Le dijo, tú eres un hombre que eres, mira, bien duro. Ciega donde no sembraste. O sea, tú vas y recoges de lo que tú no sembraste. Y recoges donde no esparciste. Por lo cual, y él tuvo miedo y escondió el talento. Y le dice, y ahí está. O sea, no vas a tener más, pero ahí está lo que te pertenece. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Él no supo administrar el dinero que le dieron, el talento que le dieron. Cuando nosotros comprendemos las relaciones entre el dueño y la mayordomía y que podemos disfrutar de las propiedades de Dios, entonces es más fácil hacer donaciones. Entonces es más fácil bendecir a otros. Cuando nosotros entendemos que el dinero nuestro le pertenece a Dios y que no solamente nosotros somos administradores, a ti se te va a hacer más fácil dar dinero, porque tú sabes que ese dinero no es tuyo. Pero cuando tú todavía no has dejado en Dios entrar en la cartera, dice mi esposo, Román Rodríguez, el pastor, dice que lo último que se le convierte al cristiano es el bolsillo. Nosotros no predicamos de dinero en nuestra iglesia pueden llamarlos uno a uno, nosotros no predicamos de dinero en la iglesia. Pero sí tenemos que hablar de estos temas porque estamos entendiendo las cosas mal. Porque no se habla de dinero no quiere decir que usted no vaya a ser generoso y usted no vaya a bendecir a otro. Ante Dios, la mayordomía abarca cada cosa simple que nos pertenezca a nosotros. Comenzando con tu vida. Comenzando con tu vida y comenzando con tu tiempo. Y por ahí sigue nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras posesiones, nuestras finanzas, el mensaje del evangelio. También, eso es una responsabilidad muy grande que usted tiene que ser generoso esparciéndolo. ¿Ve? Porque que es bien fácil predicarle a los cristianos, pero vaya y predique al inconverso. Y más lindo, ¿sabe cómo se predica más lindo el converso? Con tu vida. No obstante, como lo vemos aquí, la acción que libera a un creyente hacia la plena bendición de la buena mayordomía es que se rinda. Tienes que rendirte. Tienes que entregarte completamente. La sumisión a Dios, que no tengas reservas con Él. Que tú entiendas que las reservas de la vida total le pertenecen a Él, tus posesiones, tu voluntad. El propósito de Dios no es tuyo, es de Él. Que Dios tenga un propósito, ¿no? El propósito es de Él, es que te está usando a ti para cumplir su propósito, como hizo con Jesús. ¿Entiendes lo que te digo? Es que tú puedas entender que no me tengo que someter todas mis cosas a Dios sin reserva, todas mis posesiones, toda mi voluntad y aún el propósito de Dios en mi vida es de Él. Tengo que sometérselo a Él también. Es de la única manera que cuando nosotros entregamos todo, que aprendemos qué significa quedar de las posesiones que tenemos, es porque Dios nos las ha dado ya. Es porque Él ha sido generoso contigo, porque no te pertenecen. Entonces, si Dios ha sido generoso contigo, vamos a hablar en el aspecto de las posesiones materiales o dinero. Vamos a decir, por ejemplo, tenemos que entender que es porque Dios le plació que tú pudieras trabajar y que tú pudieras desarrollarte en algunas cosas y que pudieras para poder obtener ese dinero. Hay algo muy importante que la iglesia primitiva tenía, que la iglesia de hoy en día no la tiene. Y yo pues tengo que hablar de estas cosas porque gracias a Dios estoy hablando en MDC Radio y no estoy hablando a nadie en específico, ninguna iglesia, ningún pastor, sino que esto es a donde llegue la semilla. Es importante
que usted entienda que la iglesia primitiva daba donaciones. Y usted lo sabe porque lo ha leído, usted sabe que ese Hechos 2 lo explica muy bien. Dice en Hechos 2, por ahí por el 44, 45, y también hay una parte en el Hechos 2, en el Hechos, 4, ese versículo 32 también habla de esto. Mira, dice, todo lo que habían creído, todos, con ese plural, los que habían creído estaban juntos. Empezamos, juntos. Únase los dedos ahí donde está, juntos. Y tenían en común todas las cosas. No. Hasta el dinero, no me venga. No, allí nadie podía guardarse nada en el bolsillo. Ellos estaban en un mismo sentir que tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a otros según la necesidad de cada uno. Y ninguno decía ser suyo propio. Nada de lo que poseía decía esto es mío. No, sino que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Los ministerios estaban en común. No los que tú escoges. Porque hay gente que coge ministerios y escoge personas y a las demás le meten codazos hasta que le tumban los dientes. Eso no se hace, porque no debe ser así. La iglesia primitiva era una iglesia que todos sus bienes, todas sus propiedades, todo, ahí nadie pasaba necesidad. Ninguno decía que eso era mío, sino que tenían todo en común. Esta actitud es básica de los cristianos primitivos. Esto estableció una cosa tan solidificada, o sea que es un tipo fundamento de cómo la iglesia se formó. Un fundamento que fue Cristo Jesús, fue la venida del Espíritu Santo, pero entonces apareció la expresión de todo esto y se notó hasta en las propiedades, las posesiones, lo que tenían. Entonces se solidificaron en uno. Y entonces, mientras, a medida que pues los cristianos crecían y ellos se multiplicaban y aparecían diferentes métodos de ofrendar o de hacer donaciones, pues ellos, no obstante, ellos expresaban su comprensión de mayordomía. Ellos entendían que, mira, esto no es de nosotros, esto le pertenece a Dios y nosotros vamos a hacerlo, porque esto no es mío. En conclusión, esta gente, cuando ellos se empezaron a multiplicar, pues les surgieron nuevos métodos de cómo ofrendar y cómo de hacer donaciones, y esto expresa una comprensión que ellos tenían muy clara de lo que era la mayordomía y la generosidad, y es lo que la iglesia de hoy en día le ha pasado por encima. Usted sabe, cuando usted va leyendo un libro y brinca un párrafo, pues este párrafo lo han brincado muchas veces, porque todo le pertenece a Dios. La iglesia sostenía a los necesitados. La iglesia primitiva se escogieron hombres especiales para que sirvieran como diáconos, ayudantes de la distribución de las cosas. Allí se distribuían las donaciones, allí se distribuían las ofrendas, allí se le daba a las viudas, allí se le daba a los necesitados. Todo eso usted lo puede buscar en Hechos 6. Y a estos diáconos se le dio eso. Se le dio ese trabajo de ayudante de la distribución de las ofrendas y de las donaciones para los necesitados. Este ministerio de estos hombres era para poder ellos poder ir a la necesidad según, o sea, ellos estaban pendientes. Mira, tiene que haber alguien sensible en cada congregación que esté pendiente. Mira, pastor, yo creo que aún, hermano, cuando usted ve que hay un hermano que ya van 2 cultos, 3 cultos en la semana, o van 2 semanas seguidas que usted no lo ve llevando un pesito al frente,
porque es que apenas a lo mejor no lo tiene. Busca el que tira el menudo, el que esté repartiendo. No es porque usted esté pendiente de quién da o no da, es para que usted bendiga, no lo haga por la manera incorrecta. Es para que usted diga, pastor, esta persona lleva tirando un menudito ahí. Mire, en mi iglesia me han puesto hasta de otros países menudo, porque los vean levantarse a echar la ofrenda. Yo tengo de la República Dominicana, tengo de Nicaragua. Yo creo que me llegó uno de Cuba también, una moneda. ¿Sabe por qué? Porque no tienen, mi hermano. Y entonces ellos cogen y para que los vean echando. Usted tiene que estar pendiente a todo eso, líderes. Los pastores tenemos que estar pendientes a esto, pero no siempre podemos estar pendientes a estas cosas. Tienen que haber unos diáconos ayudantes para que estén pendientes, para que puedan distribuir y ayudar a estos hermanos y a la necesidad. Y ofrendarle. El ministerio de estos hombres era canalizar estas donaciones para poderlo llevar al lugar correcto. Las iglesias daban sacrificadamente entre unas y otras, eso es otra cosa. Eso, muchachos, eso es el tabú más grande, que aquella iglesia le dé a esta. ¿Están locos? Yo no hablo de esas cosas porque hay cosas que Dios pone en mi corazón que a mí no me gusta hablar porque yo no me quiero que me miren como que yo estoy anunciando lo que yo hago. Pero sí les digo una cosa, las iglesias se tienen que ayudar entre unas y otras. Cuando los cristianos judíos de Jerusalén estaban pasando por una crisis de hambre, la iglesia gentil, la que era pobre, la que era carente, esa iglesia fue la que ayudó. Esa iglesia fue la que dio la mano. Esa iglesia fue la que dio la mano. O sea, quiere decir que si las iglesias tienen que hacer esto. Yo me acuerdo en tiempo de la pandemia, y les voy a dar esto como un pequeño, porque esto está buenísimo, esto tiene mucho más, hermano. Yo creo que yo lo voy a continuar en streaming Encuentro con Dios la semana que viene, si no me da el tiempo hoy. Pero yo me acuerdo, para tenerlo de ejemplo, que no tiene nada que ver con lo actual. Nosotros allá en Virginia teníamos una iglesia que estaba comenzando, de la iglesia madre, donde nos ordenaron a mí el pastor, bla, 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 con un grupo de pastores de la comunidad, sin concilio ninguno. Gracias a Dios, y se unieron muchos pastores, fue una bendición. La cuestión de eso es que vino la pandemia y la iglesia grande estaba en un caos. Los pastores de la iglesia grande estaban en un caos. Y la iglesita chiquitita con los 2 o 3 gatos, nos reuníamos en la sala de mi casa y de mi apartamento, porque era un apartamento, y lo hacíamos iglesia todos los cultos. La cuestión de eso es que nosotros seguíamos congregándonos, aún con la pandemia, y nunca cerramos. Y entonces vimos la necesidad de la iglesia grande. Vimos como que el pastor estaba desesperado, porque aquí en Estados Unidos las rentas son muy altas, hermano. Son muy altas para sostener una iglesia. Y dicen, ay, pero mira este hermano y que un culto y los demás en la casa. Venga y paga una renta aquí, un seguro, para que usted entienda. ¿Ve? Y las iglesias que estamos empezando no es fácil. Nosotros vamos a cumplir 3 años y ha sido cuesta arriba. Pero Dios ha sido bueno y nunca nos ha fallado. Pues, ¿qué pasa? Que la iglesia de Virginia, me salí del tema acá, pues nosotros, los hermanos no se congregaban, todo el mundo tenía miedo. Y entonces de momento la iglesia de acá dijo, vamos a darle la mano a la iglesia madre. La iglesia pequeña, la pobre, como dice aquí esta palabra, la iglesia pobre le pudo dar una ofrenda a los pastores y pudo ayudar a los pastores a traerle nuevas ideas. Y una de las ideas, yo no las había visto en el internet, no me copié de nadie, pero a mí me salió. Y fuimos y le dije, yo tengo una bocina, vamos a llamar a los hermanos, todo el mundo se queda en los carros. Y nos fuimos, hermano, y hacíamos los servicios y por lo menos podíamos recoger la ofrenda para pagar la renta de la iglesia. Y venían gente del mundo y que no le servían al Señor y se sentían, porque acuérdense que eso fue un caos grandísimo, que la gente tenía una necesidad de Dios grandísima por el temor, y pudimos, la iglesia pobrecita empezando, que no teníamos ni local, pudimos, gloria al nombre del Señor, ayudar a la iglesia grande. O sea, mire, esto es sencillo. Y 2 Corintios 8, del 2 al 3 te lo dice. Qué grande, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Comprende?
que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, porque Él nos dio abundancia, nos dio gozo, pero éramos pobres, pero aún así pudo abundar la riqueza de su generosidad por medio nuestro para bendecir la otra iglesia. Y dice aquí, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, no a lo que tienen, a la fuerza, porque la fuerza del hombre lo lleva a dar más de lo que tiene, ¿verdad? Y aún más allá de sus fuerzas. Dice, conforme a sus fuerzas y aún más allá de eso. O sea, hicieron un esfuerzo aún más. La palabra habla mucho de esto. La iglesia sostenía a los ministros también cristianos. Yo, gracias al Señor, cada cual tiene una visión diferente. Yo no creo que a mí el Señor me ha llamado para que me sostenga la iglesia. Eso soy yo, eso es individual. Yo no critico a ninguno que vive de que lo sostenga su iglesia. Eso es muy personal entre Dios y ustedes. Es lo mío, es lo personal. Yo no acepto dinero ni porque voy a predicar. Muchas de las personas que me están escuchando, que saben que han ido a su iglesia a predicar, yo no acepto dinero. Punto. Eso soy yo y Dios. Ya. Pero sí es bíblico que se sostenga a los ministros, a los ministros cristianos. Por eso es que yo digo que yo no critico a nadie, porque cada cual, Dios tiene un trato diferente con cada persona. El apóstol Pablo viajaba de un lugar a otro y él establecía nuevas iglesias. Usted sabe que Pablo era el monstruo en todo esto. Y en algunas ocasiones trabajaba, fíjate, él llegó a trabajar con su propia mano, porque él montaba las casetas estas, las tiendas, con Priscila, ¿se acuerdan? Que él trabajó bastante tiempo con Priscila y para suplir sus necesidades, pero también él recibía en algunas ocasiones y en algunos tiempos, Pablo, la iglesia lo sostenía. Eso está en Hechos, eso está en Segunda de Tesalonicenses. Yo puedo dar las citas, anótela. Hechos 18:3, Tesalonicenses 3, de 7 al 9. En otras ocasiones, la iglesia de los filipenses mostró el verdadero espíritu de amor de Dios que yo te digo que cuando el espíritu de amor de Dios está ahí, tú ayudas y sostienes. Y esta gente sostenía los gastos de ministros, de los ministros que viajaban, y uno de ellos, pues, era Pablo. Las iglesias sostenían a Pablo cuando él viajaba, y otros más, no solamente a él. ¿Qué dice Filipenses 4:18? Dice, pero todo lo que he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Él estaba agradecido, Pablo estaba agradecido de que le enviaron algo, porque él tenía esa necesidad, y por ahí lo puedes seguir leyendo por los versículos 15, 17 de ese Filipenses 4. O sea, vemos que los cristianos trabajaban a fin de poder hacer donaciones. Ellos hacían esto para poder bendecir a otros. Mira, en Efesios 4:28 dice que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo que con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, si tú ves que hay alguien con necesidad y tú tienes, como yo, ese sentir de que tú tienes que trabajar, para mí yo tengo que trabajar, yo soy así y yo no acepto dinero, pues yo tengo que compartir con aquel pastor que es sostenido por la iglesia, o aquel evangelista, o aquel ministro, según el Espíritu me guía. Yo tengo que ser parte de esa bendición. Yo soy media loca, se lo digo por ese lado, porque a veces la iglesia de nosotros apenas se puede sostener y yo estoy repartiendo dinero por otro lado. ¿Por qué? Porque yo tengo que vivir la palabra y entender que yo no soy dueña de nada de lo que yo tengo, sino todo le pertenece a Dios, y que yo no puedo ser egoísta ni con el ministerio ni con la necesidad del otro. Y me tomo de ejemplo para que usted vea que no solamente es a usted que Dios le está jalando las orejas hoy, sino que a mí me aprietan el tornillo de vez en cuando. Así que yo quiero que usted entienda, hermanos, que es necesario que usted comparta
comparta lo que Dios le dio. Ay, pero que, mira, tuvimos un pequeño percance en estos días para dejarles saber, hermano. Tuvimos un pequeño percance porque vino una persona nueva, ¿ves? Cuando vienen personas nuevas a la iglesia, pues uno pues tiene que tener cuidado, pero uno hace lo que el Espíritu le diga a uno. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una persona que no estaba muy de acuerdo en que ayudáramos a esta hermana, que ya no es nueva, porque ya lleva unos tiempos y esta hermana tiene una necesidad muy grande y lo hemos hecho con otras familias de la iglesia, porque pues tiene que tener uno cuidado cuando viene gente de afuera, porque usted sabe cómo es la cosa. Bueno, la cuestión es que la ayudamos, gracias al Señor, pero una hermana le dice a otra hermana, le dice a la persona, a la hermana que está ahí, en un servicio de estudio bíblico, le dijo, pero ven acá, pero tú no trabajas. Entonces, ahí pues yo como pastora tuve que intervenir porque pues tengo que ser sabia. Primero, la hermana todavía no está en el lugar que ella está aprendiendo del evangelio y todavía tiene costumbres del viejo hombre que poco a poco se están rompiendo en ella. Y segundo, tuve que pues poner paz en el corazón de la hermana, ¿verdad? Porque es que tenemos que entender que hay gente que tenemos que trabajar para bendecir, hay gente que no tienen que trabajar para bendecir. Las normas no las ponemos nosotros, las normas las pone Dios. Por eso es que este tema de la generosidad, hermanos, es muy importante. Que nosotros la tengamos, esto es parte de dejar que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestras vidas. Esto va a continuar. Yo hice mi marca aquí, voy a parar aquí, porque este tema de la generosidad, bueno, puedo continuar porque me quedan 15 minutitos. Vamos a seguir adelante, porque estoy casi, vamos a seguirlo, vamos a terminarlo. Pensaba que ya era 1 hora. Y seguimos aquí con Streaming Encuentro con Dios. ¿Qué pasa? Que es importante que nosotros tengamos dar prueba del amor. Dar es una prueba del amor de Dios que habita en nosotros. Es mostrar por medio de ofrendar la prueba del amor que nosotros tenemos para otros hermanos respecto a otros. En 2 Corintios 8, 14, 24 dice, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Eso lo dice en el versículo 14. Y en el 24 dice, mostrad por medio de mostrad la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto a nosotros. O sea, muéstralo y que la abundancia supla la necesidad del otro. La abundancia de tu corazón. No te está hablando de la del bolsillo, de tu corazón. Los principios de Dios respecto a ofrendar en 1 Corintios 10, 11 nos explica y nos informa que debemos aprender ¿tú sabes de quiénes? Del mismo pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Estamos teniendo que entender, perdónenme que se me trabó la lengua, tenemos que aprender que el pueblo de Dios, el mismo pueblo de Israel nos dio un ejemplo. Debemos aplicar los principios expuestos por Dios. Debemos al mismo tiempo evitar que errores cometidos por los israelitas y sus líderes en el área de ofrendar, que nos puedan ayudar a que nosotros no cometamos esos errores. La palabra aplica a todo. En el área de ofrendar encontramos pautas excelentes que nos pueden ayudar. Yo le puedo decir, mire, por ejemplo, Dios espera que nosotros empecemos con un porcentaje. Ahora vamos a entrar a donde pican los mosquitos, ¿ok? Traer los diezmos al alfolí, Malaquías 3:10, 10% de nuestro ingreso, es el diezmo de 10. Y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ustedes se saben esos versos. Pero no queremos probar. Y es el único verso en la Biblia que Dios dice que lo prueben, para que sepa. Que lo prueben en lo económico. El único, no lo va a encontrar en ningún lado. Porque es que es nuestro deber ofrendar y diezmar. Sí,
Sistemática y regularmente tenemos que hacerlo. Porque vemos que en 2 de Crónicas 31 dice que entonces mandó Ezequías a que preparasen cámaras en la casa de Jehová y las prepararon y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente. Queremos el Viejo Testamento para lo que nos conviene, pero cuando no nos conviene, como esto del diezmo, no queremos ni mirar el Viejo Testamento porque estamos en el Nuevo Pacto. No hay problema, si no quiere diezmar, no diezme, pero usted se está evitando la bendición, porque hay veces que Dios te va a pedir más del 10. Hay veces que Dios te va a pedir más del 10. Esta gente, este pueblo de Israel, tenían en su corazón ir y prepararle las cámaras de la casa de Jehová y depositar las primicias de los diezmos y de las cosas consagradas. Es nuestro deber dar lo primero y lo mejor para Dios. Honra a Jehová con tus bienes, dice Proverbios 3, 9, 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todo tu fruto, no lo que te sobra. Y serían llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Dios con lo que tienes. Y honrando a Dios es también bendiciendo a otro. Así que nosotros tenemos que entender, hermanos, que quiero ya wrap it up aquí, que es importante que nosotros seamos generosos para la obra de Dios, para la necesidad del hermano, para muchas cosas. Si a veces tenemos tiempo para mirar, ay, a qué bien le va aquel, porque tiene chavo, mira el carro que se compró, oye, mira la casa que se compró. Usted no sabe, hermano, usted no sabe. Usted no sabe si fue una mala decisión, o usted no sabe si es que ya le llegó el tiempo de que Dios lo bendijera. Usted no puede juzgar eso. Dios es tan generoso con aquel que es generoso con él, se lo está diciendo la palabra. Dice que va a rebosar los graneros con abundancia. Porque tu corazón no está puesto en las cosas terrenales, sino en bendecir a otros. No precisamente porque, no. Y usted tiene que entender, hermano, que hay gente que se entrega a la obra completamente y no están recibiendo ningún dinero. Mire, si su pastor no está trabajando y usted ve que hay un evangelista, un misionero en su iglesia, que ya casi no hay misioneros. ¿Dónde están los misioneros de la iglesia? Cuénteme. Tienen que haber misioneros en alguna iglesia. Hello, ya no están. Mire, hermano, y usted ve que este hombre vive para la obra del Señor y está llevando la palabra y está trabajando para el Señor. Mire, no solamente del diezmo, saca una ofrenda, llévesela de regalo de Navidad, ahora que estamos en Navidad, a su pastor. Ve allí y llévele, compra una camisa, déle un certificado de compra para que se siente a comer en una esquina, en un restaurante, que va tiempo que no lo hace, porque vive preparando los mensajes, metiéndose con Dios para que la unción fluya de él. Ve, tantas cosas. El hermano que dio poca ofrenda, vaya y déle una ofrenda a usted, no lo critique porque es maceta. Ay, pero él trabaja, y ayer yo lo vi con unas tenis nuevas. Sí, pero Dios no ha entrado ahí por medio de tu generosidad, Él va a aprender a ser generoso. O sea, no podemos limitarnos. Así que esto fue Streaming Encuentro con Dios, fue más un estudio. Así que aquí pues vamos a estar muy variados hasta que vengan nuevas personas para entrevistar, pero no vamos a dejar de expandir la palabra ni de hacer Streaming Encuentro con Dios. Así que Dios les bendiga. Esta fue la pastora Betsaida desde Lehigh Acres, Florida, para MDC Radio, la emisora familiar del siglo XXI, por Streaming Encuentro con Dios, todos los jueves a las 11. Dios les bendiga. Bendiciones.